Sí, lo he encendido. Sí. Bueno, Alberto, lo primero, ¿qué tal ha ido esta semana extraña de trabajo sin partido? ¿Cómo está el equipo? ¿Qué jugadores están bien, regular, mal? Por ponernos un poco al día. Bueno, hemos intentado reactivar la dinámica lo antes posible, desde el domingo. Todos los jugadores han vuelto bien, pero bueno, seguimos con las bajas de Chendo Alarcón, de Juan Delgado, de Cristian, Enric Martínez. Bueno, es un poco una situación que queremos que avance para estar todos juntos y sobre todo por lo que pueda ocurrir, ¿no? Tenemos a Manu Galán y a Peter con 4 amarillas. Vamos a ser positivos, que ningún otro jugador caiga, pero sí que, bueno, es una situación que con Dani ya hemos estado hablando, que tendremos que reforzar cuanto antes la plantilla. Mister, ¿cómo afronta el equipo este partido? Porque además es frente a uno de los rivales a batir ahora mismo de la categoría, frente al Córdoba B, que también tiene una arma que puede ser diferencial, ¿no? Que encaja muy pocos goles. Sí, el Córdoba B es un muy buen equipo que con esta dinámica positiva han ido reforzando muchas cosas que proponen y en las que cada domingo que pasa creen más en ello. Además con jugadores muy protagonistas que están siendo descarados, valientes, como Alemarín, como Abreu, Robert, Juanma, jugadores que están siendo convocados con el primer equipo, con minutos en el primer equipo, no solo como regalo en Copa del Rey. El otro día había varios convocados, son jugadores que ven que cuentan con el primer equipo, con muchísima motivación, donde quieren ser protagonistas, de muchísimo talento y además bien apuntalados en defensa y con 2 grandes porteros. Tanto Jaylan como Tarrés son jugadores porteros muy buenos. Entonces seguramente nos vamos a enfrentar a uno de los huesos más duros de la categoría. Alberto, respecto a lo que has comentado de la necesidad de reforzar el equipo, que lo has comentado con Dani, primero, no sé si tenéis ya algo avanzado y sobre todo, imagino que la primera línea a reforzar es el ataque por razones obvias, pero no sé si estáis pensando en otras demarcaciones. Sí, tenemos que pensar, ya hemos hablado, él está trabajando en ello, pero tenemos que pensar en avanzarnos a los posibles problemas, sobre todo en posiciones que en el caso de que pudiera haber eso, algún problema, alguna lesión, pues tendríamos que modificar no naturalmente esa posición, sino de forma antinatural, que yo creo que no deberíamos llegar a esa situación teniendo tiempo de reacción y poder tener todo cubierto, más allá de que los jugadores que sobre todo son una incógnita. Nosotros todos esperamos que Chendo llegue bien, se recupere bien, pero hay incertidumbre. El caso de Cristian Terán, mucha incertidumbre. Quizás el caso de Juan Delgado y Enric Martínez son los que bueno, llevan una lesión más natural, que dentro de 2 semanas o después de Navidad pues estarán al 100%. Pero sobre todo eso, no jugar demasiado con la suerte. La plantilla que ahora mismo tenemos y vamos a Córdoba para mí es 100% excelente. No es una cuestión de que los que llevan menos minutos jugando no tengan la capacidad de hacerlo, sino que nos encontremos con 16 jugadores, como el otro día tuvimos que entrenar 16 jugadores. Eso es la primera vez que lo hacemos y eso sí que me preocupa. Te lo preguntaba pensando en la línea defensiva, porque uno mira cómo empezó el equipo y cómo está funcionando. Harry ni está y supongo que ya ni se le espera. A Nava no está contando mucho y no sé si eso te influye a ti a la hora de pensar que necesitas un refuerzo en esa zona. Bueno, Anava está a un nivel mayor y el otro día en Rociana ya jugó, el otro día en Cartaya ya jugó. Por lo tanto, para mí está en una dinámica de ir entrando en el equipo. Sobre el tema de Harry, yo no en ningún momento pienso que no se le espera. Yo estoy esperando, sí, por eso te digo que no. Yo lo que soy consciente y se me ha informado es que están intentando que llegue ese transfer, pero Harry tiene que estar aquí cuanto antes. Es uno de los
jugadores importantes que se ha fichado esta temporada y tenemos que acelerar lo que sea, pero tiene que estar aquí ya. Harry está esperando, está en Inglaterra, pero él es jugador del Recreativo con contrato, tiene que estar aquí. Por supuesto que le necesitamos y más que nunca ahora. En las bajas en ataque, no sé si la reincorporación de Marc Fraile te da soluciones, no como un delantero puro, pero sí como un hombre que conoce la demarcación, que te permite jugar de otra manera, algo parecido a lo que ha sucedido con Peter. Claro, dentro de nuestro modelo de juego, que ya lo conocéis, buscamos soluciones donde los jugadores pues quizás tienen funciones diferentes a las que naturalmente tienen, pero jugadores como Marc Fraile pues hay que utilizarlos, hay que ponerlos y tendrá que hacer lo que le toque hacer el miércoles o incluso hasta el domingo que viene, ya veremos, ¿no? Pero a mí lo que me satisface es la predisposición del equipo, que es máxima. Ningún jugador se plantea, ni me plantea a mí por qué juego aquí o por qué voy a jugar allá. Escuchan y hacen, ¿no? Entonces eso es fantástico para un equipo. Míster, ahora vais al Estadio Nuevo Arcángel, uno de los estadios más míticos conocidos en España. Me imagino que este cambio al césped natural del estadio pues os favorece, también le favorece evidentemente al Córdoba B, pero viendo tantos cambios de escenario cada 2 por 3, me imagino que ha sido una muy buena noticia, ¿no? Sí, no, para ellos también. Ellos normalmente juegan en césped artificial. Yo creo que siempre, como digo, siempre es bueno para el fútbol un campo como el Arcángel. Buen césped, igual que fuimos a Sevilla y se pudo ver un partido de gran nivel y mucha de la culpa la tenía el césped. Yo creo que se verá un partido muy bonito, apasionante, con dos equipos con dinámicas brutales y que al menos el Recre va a salir a ganar el partido. Supongo que el Córdoba también. Alberto, en la evolución del equipo en las últimas semanas ha habido versiones, ha habido varios partidos en los que hemos visto una versión del equipo que ha sabido contemporizar mucho, manejar los tiempos del partido. Ante el Córdoba B eso sirve, lo digo porque es un equipo que tiene un ritmo muy alto, la juventud ya se sabe que igual te desbarata los planes, que tiene mucho ímpetu, que te busca mucho la espalda, que te busca mucho las cosquillas. Es un partido, supongo, para salir más activado que en otros encuentros, para que no te sorprendan. Yo creo que tenemos armas muy similares y que yo creo que no debemos cambiar mucho. Yo creo que ellos tampoco van a cambiar mucho, porque además, por lo que te digo, es un equipo filial donde tienen una idea de juego, un modelo de juego que lo explotan, lo exprimen y que al final nutre al primer equipo. Yo creo que no lo he visto hacer muchas veces, que un filial cambie su manera de jugar para intentar contrarrestar cosas al rival cuando está arriba y además está nutriendo al primer equipo. Por lo tanto, me espero un Córdoba de siempre y el Recre va a ser el Recre de siempre. Míster, siendo festivo, otra vez se va a desplazar muchísima afición al Estadio Nuevo Arcángel. Esa es la primera pregunta. ¿Qué piensas acerca de la afición de nuevo otra vez? Es una pregunta muy cansina ya porque lo sigue demostrando cada día. Y la segunda, no sé si has visto por las redes sociales que algunos aficionados se han quejado del comportamiento de algunos jugadores, porque como es lógico estaban disfrutando de sus días de descanso. No sé qué respuesta tienes hacia ellos. Bueno, la primera pregunta, la afición nos pone el listón a nosotros. Nosotros tenemos que estar a la altura de esos desplazamientos, de esa ilusión que tienen. Seguramente nuestra afición en una liga clasificatoria van primeros a 50 puntos del segundo. Entonces, para nosotros el listón es la afición. Nosotros vamos a intentar corresponder siempre, que estar a la altura de ellos, dejarnos la vida en el campo y salir siempre a ganar. Por lo tanto, eso es fantástico que siga ocurriendo y sobre todo que sea hasta el final, que nadie piense que esto se acaba en Navidad, al contrario, ya lo veis, que no aflojan los rivales. Esto se acaba el 24 de abril, creo, y es igual de difícil que la primera jornada. El hecho de que nos vean allí no quiere decir que esté siendo fácil, para nada está siendo fácil y cada jornada se va a poner más difícil. Y sobre lo segundo, bueno, yo no entiendo que haya ningún debate. Además, el darle feedback a una fuente que no sea una comida de Navidad, los jugadores tienen mi permiso, pueden hacer lo que quieran. Disfrutaron de muchísima gente que les vinieron a saludar. Son chicos, ojalá el Recre tenga esta plantilla 20 años.
Ya te lo digo, es la mejor plantilla con la que yo he estado a nivel de responsabilidad, compromiso, educación. Por lo tanto, yo creo que eso no hay que darle ni siquiera ningún feedback y perfecto, muy bien. Alberto, la última por mi parte. Este fin de semana no jugaba el Recre, tocaba descansar. Imagino que el resto de equipos se lo tomaban como la oportunidad de recortar y ver qué pasa. No ha fallado ninguno. Claro, no ha fallado ninguno porque son equipos fuertes, equipos que no están lejos, que están cerca. Rubén Cruz otra vez está con el Utrera de titular y sale y marca 3 goles. Esto es muy complicado, no se rinde nadie aquí, ¿eh? Entonces, además, los equipos de media tabla, como podéis ver, tanto Puente Genil, son equipos que quitan puntos, rota, equipos que quitan, es una liga en la que todo el mundo quiere ese ansiado y deseado primer puesto por lo que te ofrece y lo que te da a nivel directo, que nosotros estamos defendiendo ahora, pero queda mucha tela que cortar, queda mucho esfuerzo, queda mucho trabajo, quedan muchas cosas, a pesar de que el trabajo hasta ahora está bien hecho. De todas formas, aunque no te gusta mirar la clasificación, terminar la jornada de descanso y verse 5 puntos por encima del segundo refuerza lo que se está haciendo, ¿no? Sí, claro, muchísimo, muchísimo, porque hay hambre, eso es muy importante. Todo el equipo sabe que salimos a ganar, están dejando todo, no les puedo recriminar nada. El equipo crece, creo que estamos viendo nacer un equipo con una identidad, un Recre que se puede pensar y ver el futuro. Todo esto es muy bueno, además sumando de 3 en 3, pues esto es fantástico, es lo que necesitaba el Recre cuando llegamos aquí y por supuesto que cada victoria hay que celebrarla a lo máximo porque es muy difícil. La penitencia ya está hecha, que ya se bajó al equipo a tercera ref. Todo lo demás es alegría, sumar, animar, celebrar con respeto, con humildad, como lo hace nuestra afición. Por supuesto que hay que seguir en esta línea todos. Gracias.